Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, hoy con un viaje de doble escala. Dos relatos que, si los escuchan completos, podrán darse cuenta, no tienen desperdicio, pero sobre todo, son absolutamente aterradores. Así que espero me estén escuchando ya con bebida o botana en mano, porque es momento de que inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Porque estamos por dar inicio a este viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La chica de Trinidad. Hola, querido conductor y estimados pasajeros. Hoy les vuelvo a escribir ya que recordé una anécdota de hace mucho tiempo. En los años 90 yo acostumbraba a salir de viaje a otros países. Por cosas de la vida, mi madre se declaró en bancarrota y me tocó empezar a trabajar. Contaba con 27 años, cuando trabajaba para una empresa prestigiosa en mi país. Unos años después, ya en los 2000, ingresé a otra. Mi trabajo consistía en visitar a los clientes para realizar los cobros atrasados o algún abono. La gran mayoría de las personas era de una posición alta y educada. Los viernes tenía que realizar una visita a una señora muy amable y bonita. Estaba pasando por una extraña racha, aunque yo no sabía aún nada de lo que sucedía. En una de esas visitas, llegué después de las 6 de la tarde. La señora me invitó a cenar y yo acepté. Desde ahí entablamos una bonita amistad. Conforme pasaban los meses, ella me contó todo lo que sucedía. Estaba casada con un suizo muy rico y tenía 2 hijos un poco menores que yo, y estaba pasando por un terrible divorcio. Me comentó que hacía como 2 años, una chica de Trinidad y Tobago entró a trabajar en su casa. Al principio todo estuvo bien. De un día para otro su esposo empezó a cambiar. Estaba de mal humor. Desaparecía cuando esa chica tenía el día libre. Se le extraviaban las joyas y la ropa interior. Sus amistades empezaron a hacerlos a un lado. Incluso la llamaron de la universidad de los muchachos, ya que se habían cancelado las colegiaturas. Empezaron a llegarle cobros exorbitantes sobre cosas de las que ella no tenía conocimiento. Muy astutamente, el hombre había puesto a su nombre esos préstamos, y ella estaba hasta el cuello. Se soltó la bomba del romance del señor con la chica de servicio, después de una semana de ausencia, ya que se habían ido de viaje a Suiza. El hombre canceló las cuentas bancarias de mi en ese momento amiga. Fue muy duro para ella. Había tenido que alquilar la mitad de su casa, que era enorme, para poder salir con los gastos. Tenía un restaurante muy lujoso, el cual empezó a decaer de igual manera. Un día la chica la llamó para insultarla y decirle en su cara que se divorciara de una vez. Entre todo lo que le dijo, se enteró de que le había hecho un trabajo de magia negra y entendió el porqué de que todo saliera mal en su vida desde que ella llegara a su casa. Yo la acompañaba de vez en cuando en el restaurante, donde se escuchaban ruidos extraños y se veían sombras. Era algo verdaderamente espeluznante. Se sentía una vibra rara, oscura y opresiva. En varias ocasiones me mostró moretones o grandes rasguños y decía que le aparecían de la nada. Poco a poco logró pagar algunas de las cuentas, pero una de las más grandes era con mi empresa. Eran unos 20,000 pesos. Ella siempre estaba nerviosa, pero optimista a la vez. Hizo varias cosas para tratar de que desapareciera esa maldición. Hasta poner limones partidos en vasos con agua en las esquinas. Esta situación se calmó por algunas semanas, pero la actividad extraña y lo demás volvió con más fuerza. Mi jefe me dio un ultimátum para cobrarle, o si no empezaría con el embargo. Yo no sabía qué decisión tomar, y fui sincera con ella.
se le daba un plazo de 1 mes para cancelar. En ese mes, ella hizo lo imposible por reunir el dinero. Hasta se compró una de esas loterías instantáneas para ver si tenía algo de suerte. Para mi sorpresa la tuvo, y el billete de lotería decía 10,000 pesos. Ella estaba feliz. Yo vi el billete, sus hijos y los 3 empleados. Éramos muchos testigos, y no podía ser una alucinación. Ella se fue feliz a cobrar el dinero con su hijo mayor, pero al llegar a la ventanilla, su sorpresa fue de horror, ya que el billete decía: «Gracias por jugar. Suerte para la próxima». Mi jefe me retiró de esa cuenta y me envió a otro sector del país para realizar el mismo trabajo. Pero antes de irme, la señora me regaló varias estatuillas de bronce, ya que sabía que a mí me gustaba coleccionar esas cosas. Tiempo después, también a mí me empezaron a ocurrir cosas extrañas, y me llegó la idea de golpe, y me deshice de ellas, y todo volvió a la normalidad. No sé qué pensar con respecto a esto, pero creo sinceramente que esa chica le hizo vudú, incluso con los objetos de esa casa y a sus habitantes. He perdido el contacto con ella, pero, de corazón, espero que esa señora haya logrado romper ese trabajo y que ahora se encuentre mejor. Gracias por escuchar mi relato. Tengan buen viaje, conductor y pasajeros. Estimados pasajeros, antes de continuar los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes, pero sobre todo estarán en condiciones de decir #yo soy pasajero. Los invito a que se añadan a mi cuenta de Instagram, en donde podemos estar en contacto de una manera mucho más personal y cercana. Me encuentras en esta red social como LocutoniMX. Y también puedes establecer contacto a través del correo electrónico donde estamos recibiendo tus relatos, que por cierto son lo más importante para este proyecto. Los puedes enviar al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias por darme la oportunidad de narrarlos. Y ahora sí, pasajeros, vamos hasta nuestra segunda escala y última de esta noche. Espero que la disfruten, pero que sobre todo les produzca escalofríos. Segunda escala. Algo se quería llevar a la niña. Tengo ya bastante tiempo de recorrer la desolada carretera, y quiero decirles que me gustan las historias de terror y fenómenos paranormales que cuentan los pasajeros. Pero ahora yo quiero compartirles este relato para que forme parte de un viaje. Hace unos 5 o 6 años, yo estaba asistiendo a un grupo donde conocí a un señor que es ingeniero y a su esposa que iba junto con él, y desde ahí hicimos amistad, empezando a frecuentarnos. Ellos me contaron esta historia, que de verdad me dejó sorprendido al escucharla. Su esposa viene de un país en el Medio Oriente y es 15 años menor que él, pero vive aquí en México desde que era una niña, cuando llegó con su madre y su hermana menor. Mi amigo la conoció cuando ella era muy joven. Poco tiempo después de contraer matrimonio, tuvieron a su primer hija, que se convirtió en su motivo de vivir. En los países de Medio Oriente, predominan las religiones sunita y chiita, que son parte de las leyes, y por ello es bien sabido que las mujeres tienen muy pocos derechos y viven con un sinfín de restricciones legales. Pero su esposa nunca ha creído en esas religiones, ni han sido parte de su vida. Aquí en México ella estudió contabilidad y se graduó, aunque no ha trabajado mucho con su carrera, pero también es maestra de danza, y lo que más le gusta es enseñar a bailar danzas del Medio Oriente que domina a la perfección. Y por eso mi amigo le ayudó a montar un pequeño salón en su casa para que pudiera dar sus clases. Justamente, un día mientras preparaba el salón para la clase,
recibió una llamada del kinder, donde iba su pequeña hija, avisando que la niña había empezado a sentirse mal durante la clase. Entonces ella y mi amigo se fueron de inmediato al kinder para ver lo que sucedía. La médica del kinder estuvo revisando a la niña y les dijo que estaba deshidratada y el estómago le había dolido, porque tal vez algo que había comido le hizo daño y solo necesitaba descansar. Pero a los pocos días, volvieron a llamarlos del kinder y les dijeron que su hija se había puesto peor que la vez anterior. Entonces la llevaron con su médico de confianza, que le recetó algunas medicinas para que pudiera mejorarse. Pero estando en su casa, la niña volvió el estómago y luego se desvaneció. Entonces la llevaron con otro médico diferente que la revisó, pero no le encontró nada. Mi amigo y su esposa la llevaron a un hospital donde un médico especialista los atendió. Ellos le comentaron al doctor que la niña tenía ya varias semanas enferma y que la habían llevado con otros médicos diferentes, pero ninguno le encontró nada grave. El médico del hospital les dijo que la única forma de saber si la niña tenía algún problema serio de salud era mediante unos estudios, ya que esos síntomas se presentan cuando empieza a aparecer algún tipo de cáncer o una enfermedad asociada a ello, porque para ese momento la niña estaba muy pálida y ni siquiera podía levantarse de la cama, además de que le costaba trabajo articular palabras. Como el doctor los miraba muy angustiados, les pidió que no se alarmaran y conservaran la calma, pero como el médico no les podía mentir a sus pacientes, tenía que ser muy directo para decir las cosas como eran. Y mi amigo le dijo que de ser posible, le hicieran los estudios en ese momento para descartar cualquier enfermedad grave, y que su hija necesitaba de algún trasplante o de alguna transfusión. Él estaba dispuesto a ser donante si era compatible. El doctor dijo que en ese momento procederían con los estudios y les pidió que llenaran los documentos necesarios para ello. Después de unos minutos, el doctor les dijo que ya estaba lista la máquina para los estudios y los llevó hasta ahí. Le realizaron unas tomografías para confirmar de qué enfermedad se trataba, pero los estudios salieron limpios y sin signos de cáncer ni de alguna enfermedad grave. Entonces le hicieron estudios sanguíneos y también salieron limpios, pero los resultados no convencían para nada a mi amigo y a su esposa, porque su hija se veía muy enferma y no podían descubrir lo que le estaba sucediendo. El doctor les dijo que podían llevársela a casa y que solo debía reposar hasta que mostrara señales de recuperación. Como no estaban convencidos, le insistieron al doctor sobre algún tratamiento para la niña, pero éste les dijo que no se necesitaba de ningún tratamiento, ya que no había ninguna enfermedad, ni tampoco podía recetarle ninguna medicina, porque entonces sí podían causarle daño. Les repitió que la niña solo debía reposar y les dijo que si continuaba enferma, presentando los mismos síntomas, entonces la llevaran de nuevo al hospital para darle otra revisión. Afortunadamente, con el paso de los días, la niña empezó a recuperarse y presentaba mejorías, por lo que ya no fue necesario llevarla nuevamente al hospital. Pero ahí no se termina la historia. Mi amigo y su esposa me cuentan que tiempo después de esto, una noche despertaron al oír los gritos de su pequeña hija. De inmediato, los dos fueron corriendo al cuarto de la niña. Estaba llorando y les dijo que alguien quería hacerle daño. Entonces se la llevaron a dormir con ellos, pensando que era un mal sueño. Noches después, se repitió la misma situación. La niña entró llorando a gritos con ellos, diciéndoles que nuevamente alguien se había metido a su cuarto y quería lastimarla.
Sin pensarlo, mi amigo agarró un tubo y corrió hacia el cuarto de su hija para enfrentar al intruso que quería hacerle daño. Pero no encontró a nadie extraño, y tampoco había manera de que alguien pudiera ingresar por las ventanas. Mi amigo fue a revisar por toda la casa, pero siguió sin encontrar a ningún intruso. Por muchos días, la niña se negaba a dormir en su cuarto y no quería ni entrar porque se sentía observada y tenía mucho miedo. Siguió durmiendo con sus padres porque se sentía más segura así, pero las cosas pronto se pusieron peores. Ambos decidieron tomar con su hija unas vacaciones en otro estado, con salida al mar. Y para esto alquilaron por algunos días una casa en la playa que tenía buen clima, y así juntos podrían despejarse y para que su niña estuviera más tranquila también y pudiera olvidarse de las pesadillas. Pero no imaginaban lo que pronto iba a suceder. Una noche, mientras dormían en esa casa que habían alquilado, de pronto, su pequeña hija entró llorando a gritos en el cuarto donde ellos descansaban, y de nuevo les dijo que alguien quería hacerle daño, y que era la misma persona que la atormentaba en su casa. Ese ser los había seguido hasta donde estaban, y esa noche, su hija volvió a quedarse con ellos y no pudieron dormir. Esto arruinó sus vacaciones, y por ello decidieron regresar a casa, donde las cosas siguieron empeorando. Ya no tenían tranquilidad en su propio hogar. Una tarde tranquila, mientras miraban la televisión y mi amigo bailaba con su esposa, de pronto ella empezó a quejarse de un muy intenso dolor en el vientre, seguido de un fuerte sangrado, y en ese momento ella se desmayó frente a él. Sin perder tiempo, mi amigo la subió a su camioneta y la llevó al mismo hospital donde hacía pocos meses habían llevado a su hija. Para esto él le llamó a su hermana menor y le pidió de favor que si le podía cuidar a la niña, y ella le dijo que sí. Cuando llegaron al hospital, hubo que ingresarla de emergencia, hasta que al día siguiente ya estaba fuera de peligro y recobró la conciencia. Pero aún ella seguía delicada, ya que también había perdido mucha sangre. El doctor que la atendió le dijo a mi amigo que, sin saberlo, su esposa tenía un embarazo de pocas semanas y repentinamente lo había perdido sin razón aparente. Al oír estas palabras, mi amigo y su esposa no pudieron contener el llanto tan amargo. El doctor, al comprender el dolor tan fuerte que sentían, les dijo que no se podían rendir y tenían que ser fuertes, porque su hija necesitaba de ellos y no los podía ver así. Un par de días después, dieron de alta a su esposa y pudo salir del hospital. Cuando llegaron a su casa, la niña corrió a abrazarlos y nuevamente rompieron a llorar. Cuando los padres de mi amigo fueron a verlos, estaban inconsolables y ya había sido un golpe muy fuerte para ellos. Mi amigo me comenta que su esposa cayó en una muy profunda depresión y pronto empezó a verse muy deteriorada físicamente, pero tenía que salir de eso como pudiera. Ella comenzaba a tener muchos dolores en su cuerpo, además de las afecciones emocionales, por causa de los problemas que estaban teniendo en esos momentos, y le resultaba muy difícil encontrar la solución. Pero durante varias noches, ella despertó en lágrimas, y mi amigo, al no saber lo que pasaba, le preguntó, y su esposa le dijo que había tenido una pesadilla, y no podía hacer nada para impedir que la lastimaran. Solo podía ver a su hija sufriendo. Él le dijo que la niña estaba con ellos, que dejara de llorar. Ella abrazó a su pequeña hija, temiendo que esa pesadilla se hiciera realidad. Por varias noches, su esposa despertó llorando de la misma pesadilla,
y decía que no podía defender a su hija de quienes la lastimaban y que sucedía todo en el mismo lugar. Entonces comprendieron que se trataba de algo muy serio, que podía estar fuera de su alcance. Pero no había otra opción. Tenían que solucionarlo, a como diera lugar. Al no tener otra alternativa, mi amigo decidió buscar ayuda en un convento, donde conoció a un obispo que tenía cargo de superior, con el que pudo hablar del problema por el que estaban pasando, y le contó todo lo que había sucedido. Este obispo supo escuchar a mi amigo, ya que contaba con mucha experiencia, y se dispuso a ayudarlo. Llevó al obispo a su casa para que hablara con su esposa y pudieran llegar al fondo del problema. Pero al entrar a su casa, el obispo dijo que sentía un ambiente muy pesado y tenía un mal presentimiento. Teniendo clara la situación, le pidieron al religioso que se quedara con ellos. Le ofrecieron de comer y le arreglaron un cuarto para que se durmiera en su casa y les hiciera compañía, mientras descubrían las causas de lo que estaba sucediendo. De repente el obispo, muy alarmado, le dijo que había descubierto la causa del problema, y por la expresión de su rostro, sabían que no estaba mintiendo. Debían de ir urgentemente a un lugar y que él los acompañara, pero tenían que dejar a la niña con algún familiar porque no podían llevarla con ellos. Entonces dejaron a la niña con sus abuelos y fueron con el obispo hasta donde él les dijo. Este obispo fue indicándoles el camino y llegaron a un lugar que les quedaba muy lejos de su casa. Ni ellos ni el obispo conocían a nadie que viviera por ese rumbo, pero el obispo les dijo que iban en dirección correcta. Finalmente el padre les señaló el punto exacto y llegaron hasta unos cuartos abandonados junto a la carretera, bastante lejos de la ciudad. Él les dijo que debían entrar en esos cuartos. Al ingresar, encendieron unas linternas y encontraron varios trabajos de magia negra que tenían fotos de su hija, con su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ellos sintieron rabia, porque esos trabajos estaban hechos con mucho odio a todas luces y con toda la mala intención del mundo. En uno de aquellos trabajos, esa persona les ofrecía el alma de la niña a seres de oscuridad, diciéndoles que era toda suya y les pertenecía a ellos y que no le tuvieran piedad. El obispo les pidió que mantuvieran la calma y les preguntó si sabían de alguien que quisiera hacerles daño, ya que si esos trabajos estaban dirigidos a su hija, era porque esa persona los conocía y quería lastimarlos donde más les doliera. Sin dudarlo, rociaron de combustible los trabajos y les prendieron fuego para destruirlos. El obispo les pidió que no pararan de rezar mientras los trabajos se consumían en el fuego. Una vez que las llamas se apagaron, volvieron a rociar de combustible los trabajos y les prendieron fuego por segunda vez. Pero había cosas que no se quemaban. El obispo les echó agua bendita para terminar con ellas, pero esas cosas emitieron chillidos. Que duraron unos minutos, y finalmente cuando salieron de aquel lugar, mi amigo y su esposa regresaron a su casa con el obispo, para que la bendijera por todos lados y en todos los rincones, sobre todo en el cuarto de su hija. Entonces la tranquilidad fue regresando lentamente a su hogar, y el obispo les regaló una botella de agua bendita, junto con una Biblia y una veladora, que también estaban benditas. El obispo les pidió que la Biblia permaneciera abierta y que dejaran la veladora encendida, además que no dudaran en asistir a misa. Poco tiempo después de todo esto, falleció trágicamente y de forma espantosa durante un incendio
una mujer que años atrás había sido pareja de mi amigo antes de que él conociera a su esposa. Él siempre le había dado todo lo mejor y la apoyaba como pareja cuando ella necesitaba algo. Hizo muchos esfuerzos para darle todo lo que ella quería y para verla siempre feliz. Incluso él ya le había pedido matrimonio. Se habían prometido el uno al otro que estarían juntos en las buenas y en las malas, pero ella no cumplió con su parte de la promesa, y cuando él empezó a tener problemas de salud y comenzaba a quedarse sin trabajo, ella decidió abandonarlo al verlo con esos problemas. Incluso rechazó la propuesta de matrimonio para irse con otro hombre de dinero, que sí le daba lujos y la vida que ella deseaba. Pero mi amigo recuperó su salud y logró salir de la situación tan difícil por la que pasaba. Decidió estudiar una maestría, con la que después encontró un gran trabajo donde ganaba muy buen sueldo, y luego ascendió a jefe en una compañía constructora de obras. Cuando mi amigo ya ganaba más dinero y le iba mejor que antes, aquella mala mujer quiso regresar a su lado, pero eso ya no era posible, porque él ya estaba con su actual esposa y su primera hija ya venía en camino. Eso la desquició y la hizo enojar demasiado, porque no soportaba verlo feliz con otra. Luego supieron que había sido esa mujer la que con tanta maldad hizo los trabajos de magia negra, dirigidos contra su hija, en aquel lugar, porque se oponía a su felicidad, y si ella no era feliz no permitiría que ellos lo fueran también. El incendio se produjo en el lugar donde ella estaba dormida, y no tuvo forma de salir hasta que lograron sacarla, pero como presentaba quemaduras muy fuertes, hubo que llevarla al hospital, donde estuvo muy grave durante varios días, hasta que finalmente dejó este mundo de una forma muy dolorosa. Por lo anterior, a mi amigo no le extrañaba que esa mujer fuera capaz de hacer tal cosa, pero sí le dio mucha rabia que se metiera con lo más sagrado que él tiene y quisiera destruir a su familia. Hasta se alegró por lo que había pasado y dijo que lo tenía muy merecido. Era algo que nunca le iba a perdonar. Finalmente lograron salir de esos problemas y pudieron tener paz en el hogar. Su esposa volvió a quedar embarazada y tuvieron otras 2 hijas que les dieron más razones para vivir y mucha felicidad. En agradecimiento, invitaron al obispo a su casa y le hicieron una comida muy especial. Los 3 tuvieron que asistir a terapias en el grupo del maestro donde nos conocimos, y aún no logran entender cómo el obispo adivinó que se trataba de magia negra y dónde se encontraba, ya que él no quiso revelar la manera. Pero por siempre estarán más que agradecidos, ya que si no fuera por él, quién sabe qué habría sucedido. En un principio su esposa no era muy creyente, pero después de aquella experiencia comenzó a creer en la religión de su esposo. Entonces asistieron a retiros y misas con algunos sacerdotes del convento donde conoció al obispo. Sus hijas están bautizadas y tienen todos los sacramentos. Prácticamente ya no tienen miedo de que se repita esa experiencia, y ahora son una familia muy unida. Ahora mi amigo tiene un negocio donde distribuye materiales para construcción y herramientas. Cuenta con almacenes y sus propios vehículos de carga. Su esposa sigue enseñando a bailar danza. En un tiempo estuvo dando clases en la escuela de sus hijas, pero él ayudó a abrir su propia escuela de danza, donde tiene muchas alumnas. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta historia y que les haya proporcionado un viaje entretenido. Cuídense mucho todos, conductor y pasajeros, y reciban un abrazo de mi parte. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,